Qué bueno saludar a cada uno de los presentes. Ya dieron la bienvenida al iniciar el programa, pero para los que vinieron tardecito, pues les damos la cordial bienvenida. Nos alegra que estén con nosotros y es una bendición saludarlos y tenerlos acá. Hoy quiero compartir esta porción de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, para los que trajeron Biblias, por favor, pónganse de pie, van a estar un momento sentadito, pónganse de pie y vamos a buscar en el libro de Hebreos, para los que tienen su Biblia, Hebreos, vamos a buscar esta porción de la palabra del Señor, vamos a leer del versículo 1 al versículo 8, para meditar en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al versículo 8. ¿Lo tienen, mis hermanos? Dice así la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Pueden sentarse, mis hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, este tema. Vamos a aprender un poco sobre la Navidad celestial. Es el tema que hoy quiero compartir con cada uno de ustedes, sobre la Navidad celestial. El concepto de Navidad del mundo es muy limitado. Cuando nosotros vemos cómo lo celebra el mundo, es muy limitado. Deja muchos vacíos, deja interrogantes, y a veces a los hombres se les olvida, bueno, ya pasó un día o 2 días o 1 hora o quizás alguna fracción de minutos, ya pasó, ya lo celebramos y terminó la Navidad. El concepto del mundo es muy relativo. El concepto del mundo está muy lejos de lo que en realidad nos enseñan las Escrituras, y solo el pueblo de Dios debe de darle el sentir correcto para que la gloria sea para Jesucristo, porque tiene que concordar con la bendita palabra de Dios. La Navidad celestial. Quiero compartir con ustedes una primera verdad viendo el versículo 2, para los que traen ahí sus Biblias. Y esta porción nos dice de esta manera: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando aprendemos sobre la Navidad celestial, tenemos que aprender que la primera verdad es una Navidad donde Dios habla en Cristo. Fíjense que las traducciones a veces están muy generalizadas, pero cuando nos vamos en el lenguaje del griego, nos damos cuenta
que algunas cosas están muy generalizadas, pero cuando nos quedamos analizando, hay ciertas palabritas tan pequeñas que le dan sentir a todo un texto. Y la primera verdad que encontramos acá es que la Navidad celestial es una Navidad donde Dios habla en Cristo, en el Hijo. Eso es el énfasis. Y cuando vemos en su contexto, podemos nosotros notar que el libro de Hebreos está describiendo cómo Dios se ha revelado a la humanidad desde los tiempos antiguos. Dios se ha revelado a la humanidad a través de sueños, a través de visiones, a través de los profetas, para que los humanos puedan darse cuenta que Dios en su gracia se ha comunicado con los hombres de fe, se ha comunicado con su pueblo. Pero también tenemos que entender que esa revelación era progresiva y era incompleta. Tenemos que entender que a la luz de la palabra del Señor, todo el Antiguo Testamento estaba apuntando hacia Jesucristo. Y cuando nosotros vemos sobre la Navidad celestial, que es una Navidad donde Dios habla en Cristo, literalmente es en Cristo. La Navidad tiene que ver con la encarnación de Jesucristo. Tiene que ver cómo Dios habla al pueblo, a los hombres, a través de Cristo. Cuando nosotros pensamos en los textos que están alrededor, podemos darnos nosotros cuenta que si en los postreros días Dios se revela y habla a los hombres a través de Cristo o en Cristo, que es la máxima revelación, que es la auténtica Navidad celestial, para que nosotros podamos gozarnos no por un día o no con 2 semanas o no con 1 año o 2 años, sino de manera permanente, que es lo que significa en Cristo. Y esto es lo que le da sentir a lo que la Biblia dice, lo que el apóstol Pablo dice. De modo que si alguno está en Cristo, noten la expresión en Cristo, solo nos hace resaltar que esta verdad se encarnó de acuerdo al propósito de Dios Padre para la humanidad, para que nosotros aprendamos a darle gloria y honra a Dios Padre, porque a través de su amado Hijo vino a encarnarse para que nosotros tengamos una auténtica Navidad celestial por la encarnación de Cristo y que ahora está en nosotros. Cuando nosotros vemos cómo esta realidad se hace en la vida de cada creyente, nosotros podemos entonces darnos cuenta que la Navidad es constante, la Navidad es activa, la Navidad no está muerta, la Navidad no es que hoy lo celebramos y mañana ya se terminó, no es que pasado mañana lo celebramos y ya no vale nada, no es eso el significado bíblico. El significado bíblico es que la Navidad celestial es una Navidad donde Dios habla literalmente en Cristo. En estos postreros días, dice la palabra del Señor, nos ha hablado a través de su Hijo. Y cuando nosotros vemos la encarnación de nuestro Señor, nosotros podemos darnos cuenta que esta revelación progresiva que se autentificó en Cristo Jesús, lo selló con su preciosa sangre para que cada palabra que Cristo habló, Cristo dijo, lo pudieran testificar los 12 apóstoles para que quedaran sellados en las Escrituras. Dice la palabra del Señor que todo mundo en el Antiguo Testamento estaba esperando al profeta de profetas y se estaba refiriendo a la encarnación de Jesucristo. Y cuando Él apareció y los apóstoles se dieron cuenta que en realidad habían encontrado al Mesías, ellos se habían dado cuenta de que Dios estaba hablando a la humanidad literalmente en Cristo, para que pudieran ver en Cristo las palabras de Dios literalmente, porque nunca las palabras de Cristo estuvieron en contradicción con todo el Antiguo Testamento, jamás. Nos ayuda entonces para que nosotros podamos ver que en las palabras de Cristo, en toda su enseñanza, podemos tener confianza, podemos tener esperanza, podemos tener en ella vida, porque sabemos que nuestra fe en Cristo hace a que la palabra del Señor se esté manifestando en nuestra vida, porque somos creyentes en Jesucristo.
Jesús cumplió en perfección esta Navidad celestial. La Navidad celestial, Dios habló en el Hijo, Dios heredó al Hijo, Dios se revela de manera tan especial, dándose a conocer a través del Hijo en cuanto a su preexistencia, para que nosotros notemos que Él, solo a Él se le dio toda la autoridad, se le dio todo poder. Y Él tiene toda esa deidad para que nosotros no desconfiemos de lo que fue el cumplimiento de la palabra profética desde el Antiguo Testamento. Entonces la palabra del Señor nos ayuda a poder nosotros darnos cuenta sobre la Navidad celestial. Si es una Navidad activa, es una Navidad que es constante. Entonces cuando nosotros celebramos la Navidad, solo es un recordatorio en la fecha que Él nació, aunque sabemos que no es la fecha, pero nosotros podemos confiar con certeza que Él se encarnó y Él vino al mundo para cumplir la voluntad de Dios Padre. Fue la perfecta revelación de Dios Padre. Esa revelación progresiva que venía desde el Antiguo Testamento se perfeccionó en Cristo para que nosotros confiemos en todo lo que está escrito de Él. Hay otra verdad que podemos nosotros encontrar en el versículo 6 para los que tienen ahí sus Biblias. Por favor, noten lo que dice el versículo 6. Aprendiendo un poco de nuestro tema, dice: y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando nosotros aprendemos sobre la Navidad celestial, también aprendemos que es una Navidad con demanda de adoración angelical. Saben que este punto nos ayuda a reflexionar que los judíos fueron tentados para poder tomar a los ángeles muchas veces de forma supersticiosa, y algunos cayeron al punto de querer atribuirle adoración a los ángeles porque les costaba entender la diferencia entre lo que eran estos ángeles y lo que en realidad era la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Para marcar la diferencia, ellos no lo lograban discernir a profundidad. Cuando nosotros vemos lo que la palabra del Señor nos enseña, que la Navidad celestial es una Navidad con demanda de adoración angelical, claramente la palabra de Dios dice desde el Antiguo al Nuevo Testamento: adórenle los ángeles. Cuando Jesucristo nació, dice que las huestes celestiales, los ángeles del cielo, le adoraron, le alabaron, le glorificaron. ¿Por qué? Porque ellos son criaturas. Ellos fueron criados por Cristo mismo. Ellos no tienen que robarle la gloria al Hijo del Dios Altísimo, para que nosotros tengamos precaución, porque a veces los hombres son tan supersticiosos que tratan la manera de atribuirle algo de adoración a los ángeles que han sido criados por el Hijo de Dios mismo. Sin embargo, acá claramente el pasaje de la palabra de Dios nos está enseñando que la Navidad celestial es una Navidad con demanda de adoración angelical. Los ángeles le dan gloria y honra desde el Antiguo Testamento. Cuando Jesucristo nació, las huestes celestiales le adoraban, los ángeles. Y la palabra del Señor dice que cuando Cristo regrese con poder y con gloria, también los ángeles le adoran, le alaban, para que nosotros entendamos, mis hermanos, que la Navidad consiste en adorar, alabar a nuestro Señor Jesucristo por su encarnación, porque Él es Dios hecho carne. Para aquellos quienes son supersticiosos, de alguna forma pues tratan la manera de poner a un ángel por ahí con una mentalidad supersticiosa o un corazón supersticioso. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que el papel de los ángeles es para que ellos puedan entender, para poder ser ejemplo ante toda la creación del Señor, que ellos solo son siervos, solo son administradores, nos ayuda para comprender, mis hermanos, que si ellos son siervos, son administradores para poder ejecutar y obedecer los mandamientos de Dios, y nosotros, ¿por qué no?
Y nosotros, ¿por qué no le adoramos a Él como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Mesías encarnado, como el Salvador del mundo? ¿Y por qué nosotros muchas veces somos influenciados por teorías humanas? Es que Jesucristo no es tan Dios como se dice. Pero aquellos quienes en realidad tienen una convicción bíblica se dan cuenta que Jesucristo es Dios. Él merece honra, gloria, poder, adoración, porque esto fue lo que vivieron y viven los ángeles, para que nosotros podamos rendirnos solo ante Él y poder darle gloria y honra a Dios. Este ser que vino a encarnarse, nosotros podemos ver a la luz del Nuevo Testamento que desde el Antiguo le adoraban, y cuando Él se encarnó le adoraban, y cuando Él regrese le siguen adorando, y los ángeles solo son siervos y ministros para que nosotros entendamos que si ellos fueron llamados para obedecer y ejecutar los mandamientos de nuestro Señor, entonces nosotros pues también tenemos que adorar, obedecer. Y la Navidad consiste en esto, de adoración. Una adoración que no consiste de una hora o un minuto, o 20 horas, o 40 días. Una adoración que tiene que ver con un estilo de vida. Cuando el hombre encuentra a Jesús como su Señor y Salvador y se da cuenta que es vil pecador y se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesucristo, nace espiritualmente y todos los días de su vida camina con el Señor. Todos los días de su vida ama a su Señor. Todos los días de su vida está dándole honra, gloria y poder a su Señor, porque le adoran cada minuto de su vida. Somos tentados a veces para utilizar la palabra de oración en nuestros cultos congregacionales, y para aquellos quienes están educados, pues qué bueno, logran entender que no solo es aplicable para un culto congregacional, pero para aquellos quienes les cuesta, debemos de entender que una auténtica adoración tiene que ver con aquel que ha sido perdonado, con aquel que ha sido redimido, con aquel que ha sido alcanzado por la sangre, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, y que desde en ese momento le da toda gloria, honra y adoración a su Señor. Por eso es que Jesús le decía a la mujer samaritana: ustedes con los judíos andan peleando. Ustedes creen que la verdadera adoración es acá en el pozo de Jacob, como samaritanos, porque aquí se manifestó Dios y dio de qué beber a sus padres y a sus generaciones. Y los judíos dicen allá en el templo, porque allá está aquí, allá está allá, y todo lo que hay de acuerdo a la ley. Y Jesús le dice una gran verdad: los verdaderos adoradores son los que adoran a Dios en espíritu y verdad. Cuando nosotros vemos, mis hermanos, cómo el Señor da un concepto revolucionario, porque enseña que Dios es espíritu, para aquellos quienes entienden de que la palabra del Señor es veraz. La Navidad celestial es una Navidad que demanda de adoración angelical, para que nosotros entendamos que si Dios demanda a los ángeles que crió, que le están sirviendo allá en el cielo, para que le den gloria y honra y poder, ¿y por qué nosotros no? Y no solo en la hora de culto, tiene que ser en cada momento de nuestra vida. Tiene que ser cuando estamos trabajando, cuando estamos listos para dormir, o cuando ya dormimos, descansamos confiando en que el Señor tiene que glorificarse en nuestra vida. En el estudio, en el colegio, en los quehaceres, en el hogar. Porque la adoración es un estilo de vida, va más allá que un programa. Para que nosotros recordemos, mis hermanos, que la Navidad celestial es una Navidad que demanda de adoración angelical, para que nosotros lo tomemos como ejemplo. Si los ángeles le adoran, su pueblo, con mayor razón, porque somos pecadores y porque por su gracia fuimos alcanzados, por su misericordia. No porque éramos tan bonitos y chulos y porque éramos tan buenos. No. Aquí estamos por la pura misericordia de Dios, por la pura gracia de Dios,
para poderle decir al Señor: Señor, gracias porque nos enseñas a través de tu palabra que los ángeles te adoran, te dan gloria, honra y poder, majestad. Y nosotros como pueblo, como humanos pecadores, tú que te encarnaste, tú que nos perdonaste, tú que nos alcanzaste, tú que nos lavaste, Señor, yo te alabo, yo te adoro con mi vida, a cada momento de mi vida. Cuando entendamos esa gran verdad, nuestros cultos congregacionales van a tener, escuchen esto, hermanos, mayor sentido, porque nuestra adoración es a cada momento. Pero cuando no hemos logrado ese orden, somos tentados como lo vive el mundo. Se sienten contentos solo a cada año que celebran la Navidad. Y después, saber, ¿cuál es la tentación para el mundo cristiano cuando no estudia la Biblia? Solo me siento contento para adorar a Dios en una hora de culto, 2 horas. No, tiene que ser de manera constante. Desde que usted recuerda que le entregó su corazón al Señor porque lo perdonó de sus pecados y que ahora está en comunión con Él a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, porque usted ahora le adora solo a Él. Si los ángeles lo hacen, si el Señor dice adórenle todos los ángeles, también el Señor demanda a su pueblo, a los regenerados, a los convertidos: adórenle, denle gloria, honra y poder. Y quiero terminar, mis hermanos, llevándoles a este otro versículo, por favor, versículo 8. Dice la palabra del Señor, Hebreos 1:8. Miren cómo termina la palabra de Dios, miren cómo lo dice. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Se dan cuenta que el mismo contexto nos da la respuesta con todo lo que estamos explicando? Y para entender sobre la Navidad celestial, que es una Navidad donde Dios habla en Cristo, que es una Navidad con demanda de adoración angelical, pero también es una Navidad, mis hermanos, con trono de justicia. Ese niño que nació, el pesebre está vacío. El pesebre está vacío. Ya nació. Y cuando nosotros vemos también donde lo fueron a sepultar, está vacío. Pero su trono sigue ocupado, hermanos. Escuchen esto. Y lo que nos está diciendo en relación a nuestro tema, mis hermanos, es que la Navidad celestial es una Navidad con trono de justicia. Solo Jesús como Mesías davídico, a quien Dios ungió, casa con esta descripción, porque este pasaje está en conexión con un salmo davídico. Y David no cumple esos requisitos. David ya murió. David, ni aún estando vivo, pues le querían dar golpe de estado. Ni aún no lo querían dejar llegar al trono. ¿Se acuerdan de Saúl? Y después uno de sus hijos peleando por el trono. Pero esta descripción de este trono davídico, siempre refiriéndose al Mesías, para que nosotros entendamos, mis hermanos, ya que por reinar a la diestra de Dios, posee un reino eterno. Si posee un reino eterno, y con todas las descripciones que da la palabra del Señor, un reino por los siglos de los siglos, reina con auténtica equidad, un emblema de autoridad en las manos de Dios, con verdad, con rectitud y justicia. Cuando nosotros vemos esta expresión, tu reino, oh Dios, al Hijo se le llama Dios. ¿Y saben quién le llama Dios? Dios Padre. Dios Padre le dice: tu reino, oh Dios, tu trono, oh Dios. Por eso, para aquella escuela religiosa o grupo religioso que piensa que Jesucristo no es Dios, pues tenemos que presentarles el Evangelio, para que nosotros, mis hermanos, podamos ver estas grandes verdades
sobre lo que la palabra de Dios nos está enseñando sobre la Navidad celestial, que es una Navidad con trono de justicia. Ese trono no está vacío. Si no está vacío, está gobernando el Rey de Reyes. Y si está gobernando el Rey de Reyes, que la descripción que le da la Escritura es de manera eterna por los siglos de los siglos, solo nos debe de hacer reflexionar y cómo está gobernando Él. Cuando terminamos de leer todo el capítulo, nos damos cuenta que lo hace a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu. ¿Cómo está gobernando Él en su reino? ¿Cómo está gobernando Él a su pueblo? Solo nosotros podemos recordar el pasaje de Romanos capítulo 1 y versículo 17. Y esto nos ayuda para entender lo que dice el apóstol Pablo a los romanos, donde la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá. ¿Saben, hermanos, cómo Dios obra en nuestra vida? Por la fe, a través de su palabra. Solo la palabra de Dios nos redarguye dónde le fallamos, dónde nos equivocamos, dónde tenemos que corregirnos, dónde tenemos que ser más obedientes, dónde tenemos que madurar. Solo la palabra de Dios es el que obra en nuestra vida cuando lo oímos, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso aquellos quienes no aman la palabra de Dios, no quieren oír la palabra de Dios, es difícil que en realidad entiendan si son auténticamente cristianos. Porque una de las características de un verdadero cristiano es que ama la palabra de Dios, guarda los mandamientos del Señor. Una de las características de un auténtico cristiano es que se da cuenta que sin la palabra de Dios no es nada. Sin la palabra de Dios no puede edificar su vida. Sin la palabra de Dios, pues puede fracasar en términos de segundos, minutos, y cuando se dé cuenta algo está mal. Por eso la palabra del Señor nos está recordando que la Navidad celestial es una Navidad con trono de justicia, porque dice que Dios a los que ama también los disciplina, y para eso nos corrige a todos, empezando con el pastor, empezando con la esposa del pastor, empezando con los hijos o hijas del pastor, con los líderes. El orden bíblico dice que es necesario que Dios empiece a disciplinar por su propia casa, para que su pueblo se dé cuenta que es pueblo ganado con la sangre de Cristo, porque Dios está tratando con su pueblo, porque Dios no va a disciplinar al mundo si primero no disciplina a su congregación. Pero lo hace a través de su palabra, a través de sus mandamientos. Y entonces de esta manera nosotros podemos entender que la Navidad celestial es una Navidad con trono de justicia. Está el Rey de Reyes sentado en su trono a la diestra de Dios Padre, impartiendo justicia, equidad. El pastor a veces quiere ir para acá, pero el Señor le dice: no, pastor, es acá, acá está apuntando mi palabra. Marito a veces se quiere ir a la izquierda. No, Marito, no es por ahí. Ese es tu pensamiento. No es correcto. Nuestros sentimientos. A veces creemos que son nuestros sentimientos los que determinan la verdad, y eso es falso. No, hermano, no son nuestros sentimientos, es la bendita palabra de Dios. Para que nos demos cuenta que el Señor claramente dice en su palabra que es a través de su palabra que gobierna a su pueblo, a través del poder de su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu es el que nos quebranta para que nosotros podamos entender que la función del Espíritu Santo, tal y como lo dicen muchos pasajes del Nuevo Testamento, cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Y si Él nos guía a toda verdad, es la forma como el Señor está en su trono, trono imperecedero, trono que siempre va a existir, trono por la eternidad, porque su palabra está activa y su palabra sigue redarguyendo y corrigiendo,
para que nosotros podamos darnos cuenta que de esta manera podemos entender lo que hoy nos está enseñando la palabra de Dios sobre la Navidad celestial. Mis queridos hermanos, la Navidad celestial nos ha enseñado tres verdades. Si nos ha enseñado tres verdades, que es una Navidad donde Dios habla en Cristo, si es una Navidad que demanda de adoración angelical para que nosotros podamos darnos cuenta y aprender que si lo hacen los ángeles, cuanto más nosotros, seres pecadores, solo alcanzados por la gracia y misericordia de Dios. Pero también demanda, es una Navidad con trono de justicia. Dios siempre va a ser justo, siempre. Y para una Navidad donde el pueblo de Dios se deleita, es porque Dios ama a su pueblo, corrige a su pueblo, disciplina a su pueblo, guía a su pueblo. Lo hace a través de su palabra, lo hace a través de su Santo Espíritu. Cuando entendamos que esto es la Navidad celestial, vamos a dejar esos conceptos limitados del mundo. Mero 25 cohetes, el otro día se les olvidó. Amanecen algunos con sus, ¿sí? Claro que hay que respetarlos, pues cada quien con su vida, ¿verdad? Pero solo es un ejemplo, que muchos así lo celebran, con traguitos o con droguita o con parranda o el mundo, bueno, sí, ya pasó la Navidad. Y a veces los cristianos son tentados a pensar de esa manera. Pero hoy la palabra del Señor nos ha enseñado que la Navidad celestial es una Navidad donde Dios habla en Cristo. Es una Navidad con demanda de adoración angelical para que nosotros aprendamos a adorarle constantemente. Y es una Navidad con trono de justicia porque Dios sigue trabajando en nuestra vida, sigue obrando en nuestra vida. Amén, hermanos. Celebremos la Navidad. Démosle gloria, honra, poder, honor al que está sentado a la diestra de Dios Padre. Porque Él y solo Él es la auténtica Navidad celestial. Dios les bendiga.